¿Dónde podemos vender nuestros fanart? Esta es una pregunta muy recurrente, sea por Instagram o también por Twitter, que me la mencionaron hace unos días, y por supuesto disipar varias dudas sobre si el fanart es legal o por ahí hay plataformas donde podemos vender esos fanarts y de acuerdo a eso cuánto es el porcentaje en ventas que uno puede ganar y por qué muchos ilustradores, artistas también usan fanart y no les dicen absolutamente nada. Bueno, vamos a ver este tema ahora y aclarar esas dudas. Pero por supuesto, antes no te olvides que por aquí voy a dejar todos mis recursos digitales de ilustración y dibujo y vas a encontrar bastantes pinceles para Photoshop, Fresco, Procreate, Click Studio, que ya está disponible para Click Studio. Los pinceles grafito, estos ya son compatibles, y para Procreate, Photoshop vas a encontrar muchísimos pinceles para diferentes técnicas de acuarela, grafito, texturas, mix y muchísimo más. Y mientras esté hablando sobre este tema del fanart, de paso voy a estar ilustrando un fanart. Primero, el fanart básicamente es una obra derivada, o mejor dicho, que te basas, por ejemplo, cierta película, ciertos personajes que ya existen y lo haces de acuerdo a tu estilo, de acuerdo a tu interpretación. ¿Es legal vender fanart o no es legal? Técnicamente sí y no. En algunos países no hay esa reglamentación del fanart, por ejemplo como en San Marino o en Turkmenistán, si no me equivoco, y otro más. Obviamente uno tendría que mudarse ahí y solamente poder comercializar para esos países, nada más. Si partimos en cuanto a los derechos de autor, realizar un fanart sin un permiso sí sería ilegal. ¿Qué pasa con los derechos de autor? La gran mayoría de países se basa en el Convenio de Berna. ¿Esto qué quiere decir? Que desde el momento en que tú ya creas algo, sea una ilustración, boceto, eso ya está protegido automáticamente sin necesidad de poder registrar tu obra por propiedad intelectual. Peor aún si algunas ilustraciones y otras están registradas ya como una marca, etc. Y esto donde tú lo puedes registrar, por ejemplo, en páginas, si quieres, online como SizeCreaty, que le hemos hablado ya en varios videínes. Pero por ley, automáticamente tenemos esta propiedad intelectual, este derecho de autor que nos protege. Salvo que por ahí difiera con ciertos países y eso dependerá bastante de las leyes de cada país. Entonces, si queremos vender el fanart, mejor dicho, tenemos que pedir el permiso de la persona, artista, marca, etcétera, que estemos basándonos en su obra. Otra cosa para vender legalmente el fanart es esperar el autor, artista, muera, digamos, y después de unos 70 años o después de unos 50 o 100 o 95 años, de acuerdo también a cada país, recién esa obra entra a dominio público. Y esto lo habíamos hablado ya hace unos 4 o 5 años en un video antiguo sobre los personajes que entraban a dominio público, que tú podías ahí coger ciertos personajes y poder venderlos, por ejemplo, como la obra del Grito de Munch. O por ejemplo, puedes usar los cuentos de los hermanos Grimm, que ya por supuesto fallecieron hace cientos de años, y estas obras entraron a dominio público. Entonces tú puedes hacer personajes basándote en las obras literarias de los cuentos de los hermanos Grimm. O por ejemplo, hacer fanart sobre Alicia en el País de las Maravillas, pero de acuerdo al texto literario del autor Lewis Carroll y a las ilustraciones de John Tenniel del libro, porque recordemos que de todas maneras Disney sacó, por ejemplo, las películas de Alicia en el País de las Maravillas y esas adaptaciones no están en dominio público, entonces nosotros podemos basarnos en la principal obra, que es de Lewis Carroll, y de las ilustraciones de John Tenniel. Entonces hay que tener cuidado también con las adaptaciones que ciertas marcas, por ejemplo, tienen y todavía no entran a dominio público, y creo que va a ser difícil que entren a dominio público porque de todas maneras van a tener ciertas cositas para que la gente no pueda, digamos, monetizar de ello. Está el caso, por ejemplo, de Mickey Mouse, que el próximo año entra a dominio público, pero solamente la primera versión, es decir, la versión de Steamboat Willie. Esa sí la vas a poder utilizar para fan art, pero igual hay que tener mucho cuidado porque pueden haber ciertas cosas, vacíos legales, en que después digas no puedes hacer fanart de esto. Por ejemplo, también las obras literarias de Sherlock Holmes entraron ya a dominio público este año, y va a pasar lo mismo, por ejemplo, con personajes como Frankenstein o Drácula o Robin Hood, que entraron a dominio público, pero las antiguas. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo
de cosas y leer bien las leyes. Entonces, hasta el momento hay dos formas de poder hacer fanart legalmente: las que entran a dominio público pidiendo permiso, y la tercera es a través de ciertas plataformas, como por ejemplo Redbubble, TeePublic y Design by Humans. Estas tres tienen un programa de fanart, pero por supuesto cuando tú entras a cada una de ellas, solamente vas a ver qué tipos de fanart puedes hacer. Por ejemplo, están las de Netflix, están por ahí de ciertas películas o series que solamente se pueden hacer este tipo de fanart. Y Redbubble, por ejemplo, adquirió ciertas cosas de TeePublic, por eso que en TeePublic también hay el programa de fanart, en donde los ilustradores, artistas pueden hacer piezas basándose en, por ejemplo, en estas series, películas y en algunos dibujos animados. Pero claro que también hay que leer bien estos términos. Por ejemplo, en el caso de Design by Humans, tiene lo que es el fan shop. Tú puedes hacer fanart de NASA, puedes hacer fanart de Marvel, pero hay que leer bien eso y también si te aceptan ese fanart o no, porque todo se basa de acuerdo a cómo ha estipulado la marca con estas empresas que dan estos programas de fanart. Y por supuesto tú dirás, pero ¿cuánto se gana o hay que pagar algo a la marca? No, esto va a ir de acuerdo también en las reglas de cada plataforma. Por ejemplo, en el caso de TeePublic y Redbubble se gana un pequeño margen. Y esto va a ser en la mayoría también de plataformas cuando tú subes una ilustración y van a querer comprar bastantes personas. Y tengo mi cuenta en Redbubble y subí unas ilustraciones. No las publicité para nada, simplemente las subí, las dejé tal cual. Vendí, creo, de stickers y tenía una pequeña ganancia. Este tipo de negocio es estar subiendo constantemente ilustraciones y por supuesto si quieres empezar con el fanart, ver exactamente cuáles son los fanarts que tú vas a dibujar ahí de acuerdo a su programa. Entonces hay estas tres formas de hacer fanart legalmente. Y ahora la siguiente parte es por qué muchos ilustradores de todas maneras comercializan fanart en diferentes convenciones, ferias y sobre todo también en Estados Unidos. Porque recordemos de todas maneras que depende bastante de las leyes. También va a variar de acuerdo a los estados. ¿Y por qué muchos ilustradores de todas maneras hacen fanart y no les hacen nada? Bueno, hay muchas marcas que de todas maneras saben que muchos ilustradores y artistas hacen fanart ilegalmente, pero no les hacen nada. ¿Por qué? Uno es por la exposición, otro es por suerte, y no es que estén ganando miles y miles de dólares o millones de dólares con este fanart, pueden estar ganando unos cuantos dólares, entonces a ellos no les va a importar demandarte. En el caso, por ejemplo, de que si tú hagas un fanart y empiezas allá a facturar miles y miles y miles de dólares, estamos hablando ya de grandes cantidades, posiblemente de todas maneras ahí la marca se fije y te pueda demandar si es que tú no has obtenido esos permisos. Acuérdate también de las licencias. Por eso que cuando hemos hablado en anteriores videínes sobre cómo tener licencias sobre nuestras ilustraciones, pasa lo mismo con estas empresas que tienen estas series, películas o personajes para que puedan otorgar ciertas licencias. Antiguamente en mis primeros trabajos trabajé, por ejemplo, en ciertas empresas en donde teníamos licencias y podíamos hacer ciertos productos a través, por ejemplo, de marcas como PlayStation, Doki Doki y otras. Entonces la empresa pagaba esas licencias y nosotros podíamos diseñar fácilmente eso en ciertos productos y se podían comercializar. ¿Por qué? Porque la empresa pagaba estas licencias. Entonces por eso el fanart, hacerlo, digamos, no es ilegal. Venderlo sin permiso sí es ilegal. Es más, tú puedes hacer un fanart mostrando el proceso o puedes colocarlo para tu portafolio y eso va a ser legal porque uno es con un fin educativo o de noticias y ese tipo de cosas. Entonces de esa manera la ley sí te protege para mostrar ese proceso. Por ejemplo, al principio había hecho unos fanarts basándome en ciertas celebridades y obviamente no sabía ciertas leyes. Pensé que eso no era, digamos, como un fanart, sino más que como una caricatura. Hay otras leyes para lo que es las caricaturas en cuanto a lo que es prensa libre, que se pueden usar caricaturas para lo que es noticias y esas cosas. Los fotógrafos, por ejemplo, también tienen ciertas leyes, los paparazzis, lo que es prensa libre, y ellos pueden, por ejemplo, utilizar esas fotos, imágenes en noticias, todo lo que es prensa. Entonces tienen ese tipo de leyes y por supuesto, como les digo, va a ir basándose también de acuerdo a cada país. ¿Puedes hacer fanart, como te digo? Sí, puedes hacer fanart,
pero necesitas esos permisos para poder comercializarlo. Claro, ¿quién no ha pecado de hacer fan art y por ahí venderlo? Quizás algunos no, pero la gran mayoría sí, y me incluyo. Después uno se informa y ve exactamente que lo que está haciendo no es correcto, pero si quieres trabajar tú más con el fan art y mostrar que haya mucho más alcance con tus ilustraciones o hacerte famoso o famosa con el fan art, puedes hacerlo sin venderlo. Es más, yo he hecho también fan art sin venderlo y de acuerdo a esos fan arts he conseguido ciertos trabajos. Por ejemplo, para hacer fan art con Amazon, la serie adaptada de Los Señor de los Anillos. Ahora también acá hay otro asunto de que tú puedes colgar tu fan art y una marca que sí tiene esos derechos puede sacar tu fan art, ponerlo en un libro y comercializarlo sin darte el crédito, porque claro, técnicamente es legal para ellos y la ley los protege. En cambio, nosotros no podríamos reclamar porque hemos hecho este fan art. Espero que este tema te haya servido bastante, que pueda haber aclarado estas dudas sobre el fan art, si se puede vender o no. Y si tienes dudas o quieres dejar algún comentario como bonus a este video, puedes dejarlo aquí abajo. Todos mis recursos de ilustración y dibujo de Photoshop, Procreate, Fresco, Click Studio Paint, lo voy a dejar aquí en la descripción, que te van a servir muchísimo. Fíjense estos testimonios, comentarios que siempre me dejan sobre los pinceles, así que estoy muy contenta porque les está sirviendo bastante todos estos recursos para ilustración y dibujo. Así que nos vemos en un próximo video. Adiós.